Hola, muy buenos días para todos esos bendecidos que están ahí esperando la palabra maravillosa de la gracia de hoy. Le damos muchas gracias por permitir que nosotros entremos hasta vuestros hogares y estén ahí esperándola. Así que yo los declaro bendecidos, yo los declaro preparados para recibir la palabra. Así que en esta mañana yo quiero anunciarles el libro, uno de los tres libros que el pastor escribió últimamente, que es La fuerza de tus pensamientos. Para obtenerlo tienes que entrar ahí a la página equilibrio3000.com y ahí está toda la información y entonces le estaremos enviando el libro. Así que yo espero que usted esté listo, preparado con la libreta, con el lápiz. Acuérdese de que este es un ministerio repetitivo, porque como a principio estuvimos hablando de que esto es como un martirio, para que usted se le quede esa palabra firme, fija, y cuando llegue el tiempo de la crisis usted tenga de dónde sacar buen tesoro. Hay mucha gente con muchas inquietudes. Ajá. Y entonces nosotros tenemos una audiencia, yo creo que diferente a todos los demás ministerios, que es una audiencia madura por el tipo de inquietudes que tiene y lo que ellos están preguntando. Entonces, hoy nosotros vamos a tratar un tema que hay cosas que yo voy a comentar hoy que nunca las he comentado. Pero es como todo, yo a veces he esperado años que Dios me dé luz verde para hablar de ciertas cosas y esta es una de ellas. Entonces la gente han estado preguntando si la salvación se pierde. Importante eso. Es muy importante porque con lo que juegan los predicadores, o sea, la salvación para los predicadores es un arma de manipulación. Si no, tú observas, tú no, pero la gente que me está escuchando y viendo, en las iglesias evangélicas protestantes, porque en las católicas no hacen eso, el mensaje del pastor, en su mayoría, en su 90% más, lleva como propósito hacer sentir a la gente que al final del mensaje ellos necesitan pasar al frente, levantar la mano, lo que llaman ellos reconciliarse, por si acaso durante la semana no se han portado bien, para que estén seguros de su salvación. Quiere decir que para mucha gente la salvación que Dios les ha dado dura una semana, porque es de domingo en domingo. Entonces nosotros vamos a empezar hoy trayendo ciertos versículos que nos van a dar la base para las cosas que vamos a hablar. Entonces yo quiero que tú leas ahí, que fue una inquietud que le surgió a alguien y que de eso hablamos creo que la semana pasada, y vamos a tomarlo de ahí, que es en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, está hablando de los ángeles. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí, entonces, la gente lee eso de carretilla y no se detienen a leer con detenimiento ciertas y determinadas palabras que son lo que dan la revelación a lo que se está diciendo ahí. Fíjate que ahí dice que los ángeles están como espíritus ministradores, no de los que son, sino de los que serán. Entonces, eso nos lleva a pensar y a concluir que hoy día
puede haber un individuo, la semana pasada pusimos el ejemplo, que puede estar en un tiro de droga, vendiendo droga. Puede ser el bandolero más grande del mundo. Puede ser un criminal hoy. Y traigo a colación esto y pongo como ejemplo personas como por ejemplo este muchacho que era un rapero bandolero que le decían Héctor el Father, que mucha gente lo conoce, y a Tito el Bambino, y ahora Nicky Jam sacó una película, y esa gente de lo peor, de lo peor, criminales, vendedores de droga y todo, que para cualquier persona en ese momento, especialmente predicadores evangélicos, eran unos hijos del diablo. Claro. Y esa gente estaban constantemente bajo el peligro de sobredosis de droga. La mayoría de ellos tienen marca de tiros que le dieron el cuerpo. Sin embargo, hoy en día quizás no van a ninguna iglesia porque esto no van a tono con la religión y el legalismo de las iglesias, pero cada vez que tú oyes a esos muchachos hablar, de la boca de esos muchachos no sale nada más que dándole gracias a Dios porque lo cuidaron. Entonces, quiere decir que eso apoya el versículo, o el versículo apoya el hecho de que mientras esos muchachos y otros más, tienes el caso de Nicky Cruz, de aquellos tiempos de las gangas de los Mau Mau en Nueva York, Los Ángeles los estaban cuidando, siendo unos bandoleros, claro, siendo unos criminales, porque eran herederos de la salvación. Entonces, hoy en día son predicadores algunos de ellos, otros no son predicadores, pero son padres de familia. Quiere decir que eso nos dice que Dios sabía de que ellos eran herederos de la salvación y mandó ahí a los ángeles a guardarlos y a cuidarlos para que no se les tronchara su vida. Entonces, lee ahí en Lucas capítulo 10 para darle fuerza a lo que vamos a hablar cosas que estoy seguro que la gente nunca ha escuchado. Lucas capítulo 10, verso 20, donde todavía Jesucristo no ha hecho el sacrificio. Todavía no ha ido a la cruz del Calvario. Todavía no ha muerto. Todavía no ha resucitado. Está vivo. Y entonces Él le da una comisión a sus discípulos, a unos 70. Primero manda a los 12, después manda a 70. Y esos 70 salen. Y cuando regresan, le dan un reporte a Jesús, contentos de que aún los demonios se les sujetaban. Entonces en el verso 20, léelo ahí. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos. Entonces, ahora ¿cómo tú me explicas? Como si fuera un niñito de kindergarten, para yo entender cómo es posible que si esos que están ahí todavía no ha habido sacrificio, todavía Jesús no ha ido a la cruz del Calvario, o sea, todavía no ha sido quitado el pecado. ¿Cómo es que Jesús les dice que sus nombres, a pesar de que el pecado no les ha sido quitado todavía, ya estaban escritos en el libro de la vida? Quiere decir que eso nos da el pie para entender lo que dice Efesios capítulo 1, capítulo 1, versos 3 y 4, donde dice, bendito sea el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Que ahí tienes otro elefante blanco de la religión. O sea, si dice que nos bendijo, nosotros somos bendecidos entonces. Pero le tienen terror esa palabra. Pero entonces no se debe decir Dios te bendiga en el futuro, sino hemos sido ya bendecidos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió, oído, en Él, antes de la fundación del mundo,
habiéndonos predestinado en amor según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ahí hay un panorama que nos dice primero que se puede ilustrar como la mujer encinta, que tiene el bebé en ella, dentro de ella, y entonces sale, ella da luz. Pues en el caso de nosotros, dice que Dios nos escogió en Él, o sea, nosotros estábamos dentro de Él y Él nos trajo la existencia, no en la tierra, sino en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Y antes que el mundo existiera, Él nos preparó un destino. Destino quiere decir la trayectoria de la vida de una persona, pero hay una gran diferencia entre destino, que te lo puedes forjar tú mismo, a predestino, que te lo forjó Dios. Ajá. Entonces, si Dios fue el que te preparó tu destino, predestino, y dice que te lo preparó en amor, imposible que tu final sea el infierno. En las próximas semanas vamos a hablar también de eso, vamos a tumbarle a los religiosos también el elefante blanco ese del infierno, y el infierno le vamos a enseñar a la gente que el infierno nunca existió, que había un lugar llamado Hades, pero no era infierno como un lugar físico, y que esos son otra arma de manipulación de los predicadores para tener a la gente atemorizada. Entonces tenemos que los nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes que el mundo existiera, ya tú y yo éramos. Ahora fíjate, si nosotros somos hijos de Dios, la Biblia dice en el Salmo 82, y es bueno que la gente, yo estoy... ¿Lo busco? No lo busque, yo lo voy a citar, voy a arriesgarme a pensar de que esa gente que están viéndonos hoy ya son gente disciplinada. Porque este mensaje es para gente disciplinada, para gente seria, gente que ama la palabra. Así. Y yo voy a arriesgarme a creer que esos que nos están viendo hoy están sentaditos en su casa, con Biblia en mano, comprobando que si lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira. Si está aquí. Si está en la Biblia. Como dijo una persona en estos días, que wow, el mensaje tenía no se sabe cuántos versículos. Hoy posiblemente este mensaje tenga más de 50 versículos, porque yo no voy a hablar nada inventado. Entonces, yo estoy creyendo y confiando de que esa gente madura está en su casa, con Biblia en mano, cuaderno, lapicero, su cafecito o su té, el celular es apagado y pendiente a lo que uno está hablando. Y ellos pueden leer ahora o después, donde dice en el Salmo 82:6, que nosotros somos dioses. Ahora, yo sé que habrá gente que se ale los pelos cuando me oigan a mí decir eso, pero es una cosa obvia, eso no hay que discutirlo. Si yo te pregunto, ¿cómo se le dice a los hijos de los perros? Los perritos. Los perritos. Y a los hijos de los pollos. Los pollitos. Y entonces a los hijos de Dios. Los diositos. Los dioses. Dependiendo, claro, de papá, ajá, que es el creador de todos nosotros. Así es. Entonces, así como Él es creador, si nosotros somos iguales que Él y nos creó, dice Génesis capítulo 1, verso 26, y ellos que lo apunten, dice que nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nuestra creación no es esto que nosotros estamos viendo. Este es cuerpo. Esta es nuestra vestidura temporal. Este es el disfraz que fue hecho del polvo de la tierra. Pero nuestra creación, nuestra existencia es espíritu. A imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí en Filipenses 4 hay otro versículo que nos da fuerza para lo que estamos hablando. Filipenses 4, verso 3. Sí.
Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Claro. Entonces, cuando los predicadores llaman al frente, como dicen ellos, pase al frente, o pase al altar, que es otro disparate. Ese no es el altar. Ese no es el altar. Altar, la Biblia enseña que el altar está en el templo. En el Antiguo Testamento, por eso cuando no conocen gracia cometen todos esos disparates. Ni dispensaciones. Ni dispensaciones. En el Antiguo Testamento el altar estaba en el tabernáculo, donde hacían el sacrificio, o estaba en el templo después. Pero en el nuevo pacto de la gracia, el templo no es el edificio donde la gente va. El templo somos nosotros. Entonces, si yo soy el templo, ahora yo te pregunto, tú me contestas, ¿dónde está el altar? ¿Qué? Aquí. Entonces el altar de Dios soy yo. Donde Dios se manifiesta es en mí, no en el edificio. Entonces cuando los predicadores llaman a que la gente se arrepienta o se reconcilie al frente y hacen la oración, hacen el ritual ese de una oración, le dice, Padre, escribe su nombre en el libro de la vida. Cuando la Biblia dice, no yo, que los nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ahora, Dios tiene un atributo que se llama presciencia. Presciencia. No presencia. Presencia es cuando algo está ahí. Presente. Pero dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, según la presciencia de Dios, que quiere decir conocimiento previo antes que las cosas acontezcan. Entonces, ¿cómo Dios me escribe a mí en el libro de la vida? Ah, bueno, en Romanos 8, yo lo voy a leer yo. Mira lo que dice en Romanos 8. Dando pie a esto mismo. Dice en el verso 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora mira el 29. Porque a los que antes conoció, quiere decir que a mí Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces cuando Él me conoció, dice que también me hizo ¿qué? También los predestinó. ¿Por qué me predestina? Porque Él sabe de dónde yo salí. Él sabe a quién yo le pertenezco. Él sabe quién me creó. Él sabe lo que yo soy. Que yo soy espíritu igual que Él. Dice, y a los que predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Los llamó. Llamó, se cumple lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, oído. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Y todo aquel que oyó tiempo pasado al Padre, viene a mí. Entonces, ¿cuándo esos que vinimos a Él, oímos al Padre? Cuando el Padre nos creó, que tuvimos comunión con el Padre, que estábamos conciliados con el Padre. La Biblia no especifica cuánto tiempo hace de eso. Puede ser que haya millones de años atrás. En el área del espíritu, fuimos creados espíritu. Y Dios entonces, como Él es soberano, Él determinó que esos que éramos espíritu ya, uno viniéramos al plano tierra a través de papá y mamá. O sea, Él usó a papá y a mamá con un solo propósito. Pueden ser que hayan sido unos sinvergüenzas esos padres, claro, pero no importa. Claro. Por eso la Biblia dice,
aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Quiere decir que Él usó a un hombre y una mujer para eso que Él había creado, espíritu igual que Él, viniera a la tierra. Claro, así es. Entonces papá y mamá se juntaron y entonces Dios, que es el soberano, dijo, a Moisés lo voy a poner a que nazca en una época. Y esa época se va a llamar la dispensación de la ley. A Abraham lo voy a poner a nacer. Ya Abraham existía, pero lo voy a poner a nacer en otra época llamada la dispensación de la promesa. Vivieron en tiempos distintos, bajo parámetros de Dios distintos. Aquí los únicos que no tienen papá y mamá son Adán y Eva, que nacieron grandes los dos. Y a lo mejor la gente hoy dice, wow, hoy es que me doy cuenta, pero claro, ya Adán era grande cuando vino a la tierra. Y Eva, cuando Dios se la dio a Adán, se la dio mujercita. Adán no tuvo que criarla de bebé, sino la dio mujercita. Son los únicos que no tienen papá y a mamá. Pero de ahí en adelante Dios usa a Adán y a Eva como papá y mamá de todas las generaciones que iban a venir. Por eso Dios le dice, creced y multiplicaos y llenad toda la tierra. Entonces quiere decir que Dios nos conoció cuando nos creó, antes de la fundación del mundo. Entonces ahora yo te pregunto, en relación a Dios, que es el creador de todas las cosas que tienen aliento y vida, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Qué es Dios tuyo? Bueno, para mí es todo. Sí, yo sé, pero por ejemplo, a Jesús nosotros lo catalogamos según la Biblia como un hermano. El hermano mayor. Hermano mayor. Entonces, al Padre de Jesús, Es padre. Padre. Ahora, ¿qué tipo de Padre es Él? ¿Es un Padre temporal? No es eterno. Entonces, si es un Padre eterno, cuando Él te dio vida, ¿qué tipo de vida Él te dio? Eterna. Entonces, ¿qué quiere decir eterno? ¿Que se acaba dentro de unos años, No. unos meses? Yo voy a leer aquí en Eclesiastés. Me encanta el libro de Eclesiastés. Me encanta el libro de Eclesiastés. En el capítulo 3 de Eclesiastés, verso 11. Mira qué hermosura. ¿Cuánto es Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Esto es una hermosura, mira. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el mío ni en el tuyo. Así es. Oído. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Quiere decir que cuando Dios te creó, lo que puso en ti fue eternidad. Quiere decir que tú eres eterno. Y sigue diciendo, sin que alcance el hombre a entender. Hoy yo lo recibo, tú lo recibes. Hay gente que se están volviendo locos con lo que yo estoy hablando, porque no lo entienden. Y a Dios lo coge de sorpresa que no lo entiendan. Pues claro que no, si dice ahí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, oído, desde el principio hasta el fin. Quiere decir que lo que muere es esto, pero el Espíritu... Pero es que aquí lo dice también, mira, en Eclesiastés capítulo 12, mira, en el verso 6, dice, porque el hombre va a su morada, ¿lo encontraste? 12:6, sí. 12:6, ¿qué dice? Que el hombre va a su morada, ¿qué? Espérate que no lo encontré. 12:6. 6. Eclesiastés. Dice antes que la No, 12:6. Yo lo leo. Porque el hombre va a su morada eterna. Míralo, ahí está, 12:6. No. 12:6, mira, léelo en la mía.
No lo puedo encontrar. Pero léelo en la mía, Pero tampoco no, después ahí. 12:6, aquí está. Ah, entonces, Y el polvo vuelve no, 12:6. 12:6, no pases la página. 12:6 aquí arriba. porque el hombre va a su morada ¿Qué? eterna. Eterna, dame. Entonces, ¿cómo es la morada del hombre? Eterna. El cementerio. Eterna. Dice que es eterna. ¿Ves? Y más adelante dice, mira, en el 7, y el polvo vuelve a la tierra como era. Oído, Ajá. mira. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el espíritu, sí, Señor. Entonces, si tú eres creada a imagen y semejanza de Dios, tú eres igual a Dios, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir que tu final va a ser el infierno? Porque si tú te vas al infierno, Dios, parte de Dios se va contigo. Así es. Entonces, la pregunta que hace la gente es esta, mira. Se pierde la salvación. Ahora mira lo que yo voy a decir. Que la gente lo apunte. Tú no puedes perder algo que nunca tuviste. Wow. Tú nunca fuiste salvo. Tú fuiste eterno. Entonces tú no puedes perder lo que nunca tuviste. Porque cuando Dios te creó, Dios no te creó salvo. Dios te creó fue eterno. Eterno. Ajá. Wow. Por eso es que cuando tú lees en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, y te habla de la sangre incorruptible, inmaculada, dice que Jesucristo vino a rescatarnos de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados. Entonces Él no vino a salvarnos, porque ya nosotros éramos eternos, no tenía que salvarnos. Nos vino a rescatar. Esos discípulos de Jesús, Él no tenía, para que estuvieran escritos en el libro de la vida, Jesús no tenía que salvarlos, Claro. porque ellos eran eternos. Ya. Entonces la pregunta que le puede surgir a la gente es, ¿entonces a qué vino? ¿A rescatarnos? Ah, bueno, tenemos que recordar que en el principio nosotros éramos espíritu, teníamos comunión con el Padre, estábamos conciliados, teníamos concilio con el Padre, y entonces vino Adán y vino Eva, desobedecieron a Dios, se acabó la dispensación de la inocencia, empezó la conciencia y nació el pecado. El pecado fue lo que hizo una pared intermedia donde nosotros no podíamos tener comunión y estar conciliados con el Padre. Por eso es que la Biblia habla de que Él nos reconcilió. O sea, estábamos conciliados con el Padre, pasó lo de Adán y Eva, nos desconciliamos. Ajá. Entonces había necesidad de que Jesús viniera, muriera no para salvarnos, sino para quitar el pecado del medio, y al quitar el pecado del medio nos reconciliara con el Padre. En 2 de Corintios, capítulo 5, entonces, ¿qué te parece eso? Que tú no puedes perder lo que nunca tuviste. Por favor. Porque tú eras eterno. Eso es seguridad de salvación. Pero claro, ¿cómo vas a perder lo que tú nunca tuviste? Mira, 2 de Corintios, capítulo 5, dice, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Entonces, observa la palabra reconciliar, una palabra compuesta. Como cuando tú dices regresar. Ajá. Tú no puedes regresar a un lugar si primero no estuviste en él. Claro. Si tú nunca has estado
tú no regresas, tú vas. Ajá. ¿Ves? Pero si tú estuviste Tú en regresas. el punto A, Ajá. ya tú estuviste ahí, te fuiste al punto B, cuando tú vas para el punto A, Tú regresas. tú no vas, tú estás regresando al punto A. Ajá. Entonces, cuando nosotros estábamos desconciliados, Cristo lo que vino fue a reconciliarnos con Dios, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Claro, cuando nosotros le hablamos a la gente de la gracia y del sacrificio de Jesucristo, lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad para que se reconcilien con Dios. Ahora, ahí en Hechos capítulo 3, léelo tú. Hechos 3. Sí, mientras tú lo lees, yo voy a leer algo aquí en Juan, o lo voy a buscar. ¿Cómo estamos ahí de tiempo? 30 minutos. Ah, estamos bien, estamos cómodos. ¿Ya lo encontraste? Hechos 3. Hechos 3, en el versículo... Deja ver qué versículo es, porque son cositas que van cayendo. Yo tengo aquí el 19. Ese mismo, léelo. Léelo. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Observa que ahí hay dos acciones. Arrepentíos y ¿qué más? Y convertíos. Y convertíos. Entonces, la primera palabra es una palabra que no es ni compuesta, es triple. Tiene la preposición re, tiene la palabra pen, y tiene la palabra miento. La palabra miento viene de la palabra movimiento. La palabra pen es como cuando se usa para describir el piso más alto de un edificio, el penthouse. Y la palabra re quiere decir que tú te pones en movimiento para regresar al lugar más alto que tú estuviste con Dios cuando Él te creó. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. O sea, cuando tú vas delante del Padre y le dices, me he portado mal, estoy fuera de tus caminos, no tengo relación contigo, y tú te arrepientes, tú reconoces, de que tu vida no va conforme a la voluntad de Dios, no va conforme a lo que Dios quiere para ti, tú estás haciendo un acto de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, tú estás dando a conocer de que tú tienes deseo de otro tipo de vida diferente. Ajá. Y te estás poniendo en movimiento para regresar Al lugar más alto. al lugar más alto donde estuviste con Dios cuando Él te creó. Así es. Ush. Por eso Pablo dice que nosotros en la gracia, al haber regresado a ese lugar, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Por eso es que hay que conocer gracia. Ahora fíjate, la palabra salvación no existe en la Biblia. Son malas traducciones que la Iglesia Católica primordialmente ha metido la mano ahí. Ahí hay dos palabras que cuando tú buscas el original, tú buscas la palabra salvación en español, pero cuando tú vas al original griego, en ese lugar, la palabra que tú encuentras es sozo. Y la palabra sozo quiere decir rescate. O sea, a ti lo que te hicieron fue Un rescate. que te rescataron, a ti no te salvaron. Porque tú nunca tuviste salvación. Tú lo que tenías era eternidad en tu corazón. Y Dios la puso ahí para cuando se cumplan los días tuyos aquí en este plano tierra, tú regreses a tu morada. Y tu morada es una morada ¿cómo? Eterna, dice la Biblia. Y esta vestidura dice que regresa al polvo. ¿De dónde salió? De donde estaba, de donde Él te formó. Ajá. Y el Espíritu Vuelve a Dios. vuelve a Dios que fue el que lo dio. Entonces, ¿cómo la gente se ponen a jugar, a estarle diciendo a la gente que se pierden, que se van al infierno? Si la Biblia
es clara, claro, cuando hay revelación, cuando no estamos dependiendo de todos los rudimentos que se hacen en las iglesias, cuando nos dedicamos a buscar la verdad de la palabra. La otra palabra que también cuando tú la buscas en algunos lugares, que aparece en español como salvación, es la palabra soteria, que quiere decir rescate de este cuerpo. O sea, va a haber un momento en que si tú estás viva y yo estoy vivo, cuando llegue ese momento, que no, la Biblia no especifica cuándo será, tú vas a ser transformada y tú vas a ser salva de este cuerpo. Tú vas a ser redimida de este cuerpo. Esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y vas a recibir un cuerpo semejante al de la gloria suya. El mismo cuerpo que vimos en Jesús, que lo vimos caminando con los discípulos y pasaba sed y pasaba hambre y se cansaba y lloraba, y cuando lo castigaron y lo martirizaron, su cuerpo echó sangre y sufrió dolores. Por eso la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero cuando él muere y resucita, él resucita con un cuerpo glorificado. Ay. Ya no es espíritu, ajá, ya no es invisible, ya no es un fantasma, es un cuerpo glorificado que se ve, oído y se toca. Muestra está de que le dice a Tomás: tócame y mete tu mano aquí para que veas que yo no soy un fantasma. Pero al mismo tiempo no estaba limitado a tiempo y espacio, porque atravesaba las paredes. Que esa fue la primera aparición que le hizo él a los discípulos. Ajá. Estando ellos reunidos, él se metió por la pared para adentro y dijo: pasa a vosotros. Ellos se quedaron muertos cuando lo vieron. Después es un cuerpo glorificado que también come. Porque tiempo más tarde, en Juan 21, dice que están ellos pescando, están frustrados, están molestos, están bravos, porque ellos esperaban otro Mesías que viniera con lanzas y flechas a matar a los romanos, y se fueron otra vez a pescar, bravos, molestos, y entonces Jesús se le aparece allí en la barca donde ellos están, y dice que Él se le manifestó de esta manera, dice la Biblia. Y cuando están pescando, no están pescando nada, se pasan la noche tirando las redes, no pescan nada. Entonces Jesús va donde está Pedro, que es el capitán del equipo allí, y le dice, echan las redes al otro lado. Lo que le está diciendo es: cambien de actitud. Porque fíjate que es la misma barca, es el mismo mar, son las mismas redes. Y cuando la levantan llena de peces. Momentos antes, Jesús le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Lo que estaba era dando la oportunidad de la reacción de ellos. Ajá. Y ellos reaccionaron mal. Ajá. Porque Jesús no tenía necesidad. Porque dice la Biblia que mientras él le estaba diciendo: tienen algo que comer, ya Jesús en la orilla tenía asando un pescado con pan. Ajá. O sea, que es un cuerpo glorificado, que es la soteria, semejante al de la gloria suya. Entonces, la palabra salvación, para aquellos que nos están escuchando, no existe. Porque tú tienes que salvar algo que no tiene salvación. Algo que la tuvo, la perdió, entonces tú lo salvas. Pero es que en el caso de nosotros nunca tuvimos salvación. Nosotros siempre fuimos, somos y seremos eternos. Y lo que es eterno, es eterno. Ahora mira lo que dice aquí en Juan 14. En el verso, voy a leer del 15 hasta el 18. Esto es hermoso. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, en letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Siempre. Para siempre. Entonces,
¿será que cuando Jesús dijo siempre, Él no sabía lo que significaba siempre para nosotros? Quiere decir que si el Espíritu Santo va a estar conmigo para siempre y yo a mitad de camino me porto mal y me mandan para el infierno según los predicadores, entonces el que está conmigo para siempre se va conmigo para el infierno también. Ajá. Claro. Según los predicadores, así. Ajá. Entonces sigue diciendo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir oído, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Escucha, mora con vosotros y estará, tiempo futuro, en vosotros. Quiere decir que en los evangelios que pertenecen a la dispensación de la ley, esto no es nuevo pacto, esto no es Nuevo Testamento, como la misma Biblia lo dicen. Ajá. Eso es un disparate, porque el Nuevo Testamento comienza con el nuevo pacto después de la muerte y resurrección de Jesús. Y aquí Jesús está vivo. Ajá. Esto es ley todavía se iba a la sinagoga, la iglesia no existía. Entonces él está diciendo que ahora el Espíritu Santo está con ustedes, pero después ya no estará con ustedes, sino estará en ustedes, que es lo que habla Pablo en Efesios 4:30, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y cuando habla de sello, no habla de un sello de papelito. Usa la expresión de como cuando tú marcas una res, que cogen un hierro caliente con la letra del dueño y le queman la parte. Ajá. Y esa parte se cauteriza. O sea, eso no se puede borrar. Eso queda ahí para siempre. Entonces por eso es que Jesús dice, el Espíritu está con ustedes, pero después ya no va a estar con ustedes, sino estará en ustedes. Entonces, mi invitación a la gente que nos está viendo, escuchando, que descansen, que reposen, que estén tranquilos, que no tengan ese temor de que la salvación la van a perder, porque ellos no pueden perder algo que nunca tuvieron. Que ellos empiecen a recibir y a aceptar que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, y puso esa eternidad desde el día en que te creó. Por eso dice que a los que antes conoció también los predestinó según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, por ejemplo, en Colosenses 3:1 dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. En Judas 1:1 dice que estamos guardados en Jesucristo. En Colosenses 2:10 dice que estamos completos y no nos falta nada. En Juan 10 dice que estamos en el hueco de su mano. Eso lo quiero leer de aquí despacito. Mira qué hermoso. Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando en una iglesia a ti el pastor te está diciendo que el diablo te agarra, que el diablo te coge, que el diablo aquí, entonces está el pastor, el predicador, está contradiciendo lo que dice ahí, que sus ovejas oyen su voz y le siguen y él les da vida eterna y nadie las arrebatará de su mano. Entonces tú tienes una seguridad, y seguridad te produce reposo. Así es. Y la gracia es precisamente eso,
reposo. Ahora fíjate, cuando Jesús habla de nosotros, nos habla en el término de ovejas. En otras palabras, tú siempre fuiste oveja. Eso que dicen los predicadores por ahí, lobos disfrazados de oveja, es al revés. Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Tú no te puedes descarriar si primero no estás en el lugar. Claro. O sea, un tren va por la carrilera y se descarrila, pero antes de descarrilarse, tiene que estar en el carril. Entonces tú y yo, para podernos descarriar, teníamos que primero estar en el redil. Entonces nuestro origen no es el valle, sino es el redil de las ovejas. Ajá. Y Él es nuestro pastor. Entonces, a causa de Adán, nos descarriamos. Observa la palabra, nos descarriamos. Ajá. Ahí no dice que te perdiste. Esa es otra mala. O sea, nosotros nunca estuvimos perdidos. Lo que tuvimos fue que descarriado del redil. Ajá. Nosotros nunca fuimos lobos disfrazados de ovejas. Nosotros fuimos ovejas que debido al medio ambiente que nos movíamos, tuvimos que disfrazarnos de lobos para poder subsistir. Ajá. Una vez regresamos al redil, muchos de nosotros trajimos las malas mañas de los lobos. Por eso es que tú ves que en las iglesias están ahí, son gente que quieren a Dios, aman a Dios, por eso están ahí. Por eso han dejado esto y han dejado lo otro, están ahí con la Biblia y van todos los domingos y todo. Pero todavía tú ves que está el bochinchoso. Por favor. Tú ves que está el que condena, tú ves que está el que miente, tú ves que está el que hace esto y aquello y lo otro, porque son cosas Que se hicieron allá. que aprendieron a hacerse en el valle. Pero Dios, que es tan infinito en amor, y el Espíritu Santo, que es tan paciente y tan comprensivo, Ajá. tiene la paciencia de conocer eso y de darnos el tiempo que mientras estamos en el camino, oído, ya nos arrepentimos, ya hemos regresado del redil, pero dentro del redil tenemos las malas mañas. Entonces ahora nosotros estamos en el proceso de lo que tú leíste en Hechos 3, de la conversión. Mientras nosotros nos estamos convirtiendo, la eternidad no se va. La eternidad está ahí. Yo puedo arrepentirme, regresar al lugar más alto, regreso a la casa de mi padre, regreso a mi origen, regreso al redil de las ovejas, pero regreso con esto que todavía no ha sido transformado, que tiene una serie de deseos engañosos. Regreso con una mente locadia, que aprendió en el valle a fumar, a beber, a decir mentiras, a adulterar, a fornicar, a esto, aquello y a lo otro. Entonces Dios sabe que necesita darnos un tiempo para que nosotros logremos convertirnos. Y eso es una cosa que no sucede así. Quiere decir que el Espíritu Santo está ahí trabajando. Pero claro, eso es lo que hace Él. Yo una vez lo ilustré, no tengo pañuelo, se me olvidó coger pañuelo, que estos somos nosotros, Tiene servilleta. llenos de cosas pecaminosas que aprendimos en el valle, Claro. pero tenemos eternidad en el corazón. Ahí. ¿Ves? Entonces viene la sangre y nos cubre. Cuando la sangre nos cubre, tenemos comunión con el Padre. ¿Ves? Porque la sangre, ¿qué hace? Quita el pecado, quita la pared intermedia. Entonces el Espíritu Santo se mete por abajo, ilustrándolo así, y poco a poco va sacando las cositas que sobran,
que nos hacen daño a nosotros, ¿Qué aprendimos? hacen daño a la familia, hacen daño al medio ambiente, y según vamos nosotros poco a poco dejándonos llevar y utilizando la palabra, como dice la Biblia, que no dice cuidar vuestra salvación, sino ocupaos. Yo no sé de dónde sacan los predicadores, creo que está en Filipenses o en Efesios, que dice ocupaos de vuestra salvación. Yo no sé de dónde sacan ellos de cuidar vuestra salvación. Esa palabra no existe. Lo que está diciendo es que te ocupes de tu rescate. ¿Cómo tú te ocupas de tu rescate? Bueno, le dedicas tiempo a la palabra, dedicas tiempo en algún momento en el día, de que ahora que no está la pared intermedio, tener comunión con tu papá, porque eres tu papá, tu Padre eterno. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo Él te va a revelar la palabra? De tener comunión con el Espíritu Santo, de tener un rato, un pedacito en la mañana, en la tarde, en la noche, de adorar a Jesús por lo magnífico que fue Él, de poner su vida, que no tenía que ponerla. Por eso se lo dijo Él a Pilato: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, eso es ocuparse de tu soul, Ajá. no de tu salvación, sino de tu soul. Te estás ocupando de tu rescate. No es que vayas a perder el rescate, porque ya tú regresaste, porque ya tú te arrepentiste. Ahora estás en el proceso de lo que dice ahí: arrepentidos y convertidos, para que venga de parte de Dios tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Quién es el beneficiado? Pues nosotros. Claro. Recibimos tiempo de refrigerio. Entonces, que la gente no se deje estar manipulando. Porque fíjate que nosotros tenemos una audiencia exquisita. Ahí me escribe un hermano que hace 20 años nos está viendo por el internet y por la televisión y por la radio. Y cómo estos mensajes han edificado su vida. Yo entiendo que las cosas que nosotros hablamos, los que son niños en la palabra, que es la mayoría, porque los predicadores los mantienen ahí, a ellos les conviene que la gente no crezca, que la gente no aprenda, ¿ves? Porque así los pueden manipular. Pero una vez tú aprendes de que lo que los predicadores llaman Santa Cena, diciéndole a la gente que un pedacito de pan y jugo es el cuerpo y la sangre de Cristo, y ellos entienden que eso es una blasfemia, y tienen el valor, la honestidad, la dignidad, aunque estén en la iglesia todavía, sentados ahí, de cuando el diácono pase, decirle: no, gracias, no participo, no me apunto, ¿ves? Y entienden que ellos nunca tuvieron salvación, tuvieron eternidad, y que la eternidad es para siempre, y están seguros sentados ahí porque están en la iglesia, están con la familia, no tienen dónde meterse, porque las iglesias de gracia no son abundantes, ¿entiendes? Porque este es un mensaje profético, es el mensaje más antiguo que hay, porque es el misterio escondido desde antes de la fundación de los siglos. Entonces están ahí, pero ya no se dejan meter miedo, ya no se dejan atemorizar del predicador, ya aprendieron que el perfecto amor echa fuera todo temor, de que ellos son eternos, y de que Dios entiende de que ellos están en un cuerpo de humillación, que en el valle aprendieron ciertas cosas, que su mente necesita ser transformada, como dice Romanos 12, que dice: no conforméis a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios sabe, Dios nos conoce. Por favor. Mejor que nosotros mismos. Nosotros no nos podemos meter. Si nos metemos debajo de una piedra, ahí está Él. Entonces somos brutos si no nos damos cuenta que hablando y expresando y pidiéndole la ayuda al Consolador,
al Espíritu Santo. No a Dios, porque ya Dios no tiene nada que hacer. Ya todo lo que Dios iba a hacer lo hizo. Ni a Jesús tampoco, porque ya Jesús hizo todo lo que iba a hacer también. A Jesús se le adora, se le agradece, al Padre igual. Pero al Espíritu Santo, dice la palabra, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces cuando yo tengo un punto, vamos a decir me gusta el bochinche. Y es una cosa que no puedo aguantarme, ¿no? Estoy siempre con el bochinche y con la mentira. Y entonces yo le pido ayuda al Espíritu Santo, porque esa es mi debilidad. Claro. Porque aprendí a ser mentiroso en el valle. Las circunstancias del valle, mientras yo estaba fuera del redil, me llevaron a ser mentiroso, al bochinche, ¿ves? Eso fue lo que yo aprendí y es parte mía. Ahora yo me doy cuenta y soy débil. Porque cuando puedo decir una verdad y salir bien, digo una mentira. Mejor invento una mentira. Porque a eso fue que aprendí. Esa es mi naturaleza. Claro. Pero si yo le digo al Espíritu Santo, tírame un cabo en esto, que es que, vaya, se me va el bochinche, la mentira. Dice que Él se perfecciona su poder en mi debilidad. Bello, precioso. Pero que la gente ya no se deje meter más, porque eso crea inseguridad en la gente. Crea frustración. Dice, coño, yo llevo 20 años aquí en la iglesia, diezmo, ofrendo, pero tengo una debilidad en la carne, que tampoco tú pediste vivir en un cuerpo pecaminoso. Yo hubiese querido ser nada más que fantasma, espíritu, pero no fue así, me pusieron en carne, en polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra dice que fue maldito por causa de Adán. Entonces la carne que yo tengo es maldita. Ajá. Está llena de deseos engañosos. Pero eso Dios lo conoce. Y el hecho de que yo lo tenga no me quita la eternidad que Dios puso ahí cuando me creó, cuando me predestinó, cuando me hizo su imagen y semejanza. Entonces yo espero que eso le aclare a la gente con el propósito de que la gente viva en reposo, porque la gracia es reposo. Seguridad. Y le dé seguridad. Así es. Entonces, ya será hasta la próxima ocasión, se nos fue el tiempo. Hasta la próxima. Te recuerdo el libro, equilibrio3000.com, te puede ayudar, sobre todo en medio de este ambiente que ahora mismo tiene a la gente confundida y demás. Necesitas alimentar tu mente, tu alma. Ese libro te puede ayudar mucho. Equilibrio3000.com. Entonces será hasta la próxima. Un beso. Bendecidos. Bendecido. Eternos.